Bueno, imagínense por un momento que damos un salto temporal. Ajá. ¿A dónde vamos? Al año 2026, justo después de unas elecciones presidenciales que, pues el documento que tenemos hoy asume como absolutamente cruciales en Colombia. Un momento que sin duda va a ser histórico. Exacto. Y fíjate que hay una paradoja tremenda aquí. El éxito de un gobierno, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, podría depender exactamente del mismo factor externo. Ah, ¿sí? ¿De qué factor hablamos? Pues digamos del precio del carbón en los mercados asiáticos. ¡Wow! Es que cuando uno examina los datos fríos, las narrativas políticas suelen chocar de frente contra la realidad económica global. Totalmente. Y por eso tenemos sobre la mesa un documento prospectivo sumamente detallado hoy. Casi quirúrgico, diría yo. Sí, plantea 3 futuros drásticamente distintos para el país entre 2026 y 2030, dependiendo de quién llegue a la Casa de Nariño. Y es un ejercicio analítico valiosísimo para nuestra audiencia, porque esos momentos postelectorales, especialmente en escenarios polarizados, son donde las promesas de campaña... Tienen que transformarse en presupuestos reales. Exactamente. El documento proyecta modelos bajo las administraciones hipotéticas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, o Paloma Valencia. 3 arquitecturas de Estado completamente diferentes. O sea, diametralmente opuestas, y todas sustentadas en proyecciones del DANE, el Banco Mundial y el Ministerio de Defensa. Y antes de desglosar estas rutas, vale la pena aclarar algo fundamental para quienes nos escuchan en esta inmersión profunda. Sí, creo que es crítico establecer unas reglas de juego desde ya. Claro, me parece fundamental. Este documento plantea escenarios hipotéticos, y nuestra intención y nuestra misión en este análisis exhaustivo es únicamente reportar e interpretar los posibles resultados sociales, económicos y de seguridad. Sí, tal cual están escritos en la fuente. No estamos aquí para defender una bandera política, ¿verdad? Para nada. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Mantendremos una neutralidad clínica absoluta. Es ponerse la bata de laboratorio y mirar los modelos macroeconómicos sin fanatismos. Esa neutralidad clínica es la única forma de extraer valor real de este texto, porque cada escenario presenta compensaciones brutalmente honestas. O sea, no hay utopías aquí. Entonces, vamos a desempacar esto, empezando por el primer escenario que plantea el documento, la vía progresista. Liderada por Iván Cepeda, según la proyección. Exacto. Según la fuente, el perfil de este candidato está profundamente enraizado en la defensa de derechos humanos y la filosofía. Ajá. Es senador, facilitador histórico de procesos de paz con guerrillas como las FARC y el ELN, y una figura central del pacto histórico. Y el documento hace un apunte interesante sobre su trasfondo personal, ¿no? Sí, como hijo de Manuel Cepeda Vargas. Señala que esto le otorga un peso simbólico innegable en temas de verdad y reparación. Ese peso simbólico es precisamente el motor de su principal meta de gobierno, según este modelo: la consolidación de la paz total y la justicia transicional. Pero hay que entender bien qué significa esta justicia transicional en la práctica, porque a veces suena muy abstracto. Totalmente. Para contextualizar, la justicia transicional que describe la fuente no es el sistema penal ordinario. O sea, no es el esquema clásico de crimen y luego años de cárcel en una prisión convencional. Para nada. Es un mecanismo excepcional, diseñado específicamente para sanar heridas históricas de guerra. Donde los actores armados, digamos, reciben penas alternativas. Sí, pero ojo, a cambio de entregar una verdad absoluta y reparar materialmente a las víctimas. Lo cual suena esencial para cerrar ciclos de violencia, pero el documento no se queda solo en la pacificación territorial. No, plantea una meta económica y social titánica. Reducir la pobreza multidimensional. Y aquí la fuente es específica con los números. Proyectan una caída del aproximado actual del 36% Ajá. a una franja de entre el 25 y el 30%. Que es una cantidad enorme de personas saliendo de esa condición. Claro. Ahora, siempre me parece clave hacer la distinción, porque la pobreza multidimensional no se trata solo de cuántos pesos tiene alguien en el bolsillo, ¿verdad? Exacto, esa es una distinción vital. A diferencia de la pobreza monetaria, el índice multidimensional, como lo mide el DANE y lo cita la fuente, evalúa carencias estructurales. Por ejemplo, las condiciones del hogar. Sí, la vivienda tiene piso de tierra, hay acceso a agua potable, los niños están yendo al colegio. O sea, calidad de vida real. Exactamente.
Por lo tanto, el modelo de Cepeda asume que para mover esa aguja específica se requiere un rol fuertemente ampliado del Estado. Hablamos de inyecciones masivas de capital público, me imagino. En salud, educación y vivienda social, financiadas inevitablemente a través de una reforma de impuestos altamente progresivos. Y ahí chocamos con el pilar de la transición energética. Ese es un punto crítico en la fuente. Porque el documento señala que este escenario busca una transición justa y soberanía alimentaria. Pero al leer las proyecciones fiscales hay una tensión gigantesca. Una contradicción casi. Exacto. Se busca acelerar el fin de la dependencia de los hidrocarburos, mientras el mismo texto nos recuerda que los sectores extractivos aportan entre el 20 y el 25% de las exportaciones del país. Es una barbaridad de dinero. Es como intentar remodelar los cimientos de tu casa mientras sigues viviendo adentro y necesitas que te proteja de la lluvia. Esa es una gran analogía. Pero con el agravante de que estás pagando esta remodelación vendiendo los ladrillos del techo. El modelo depende del dinero del petróleo para financiar precisamente los programas sociales y la salida del petróleo. Esa paradoja fiscal es el talón de Aquiles de este modelo prospectivo y se cruza directamente con el tema de la seguridad. ¿Cómo así? ¿Qué dicen los datos? Pues el documento cita cifras del INDEPAZ que muestran un patrón histórico. Cuando inician los grandes procesos de paz, suele haber reducciones iniciales muy marcadas en la violencia. Claro. Los homicidios y los combates caen en esa ventana de negociación. Exacto. Sin embargo, la fuente advierte sobre el surgimiento casi inmediato de vacíos de poder territorial. Que es básicamente lo que ocurre cuando un grupo armado grande se desmoviliza, entrega las armas y se retira a una zona veredal. Ajá. Si el Estado, con sus jueces, sus policías, sus vías y sus hospitales, no llega en las siguientes 48 horas a ocupar ese espacio geográfico, entra otro actor. Exacto. Otro grupo criminal más pequeño y fragmentado entra a tomar control de la minería ilegal o las rutas de narcotráfico. Y esa fragmentación es mucho más difícil de negociar. Lo fascinante aquí es que el documento conecta esta dinámica con estudios académicos. ¿De qué tipo? Específicamente trabajos de la Universidad de los Andes, que demuestran empíricamente que la sostenibilidad de la paz depende de resultados económicos tangibles. O sea, no basta con firmar un papel. Para nada. La paz no sobrevive en el largo plazo solo con firmas en un documento oficial en La Habana o en Bogotá. Necesita viabilidad económica real en los territorios periféricos. Claro. Si el excombatiente o el campesino cocalero no tiene un modelo de negocio legal y rentable, la reincidencia es cuestión de tiempo. Es inevitable, sí. Pero esto me lleva a cuestionar la viabilidad de todo el engranaje económico, basándome en las advertencias de la misma fuente. A ver, ¿qué te preocupa del modelo? Pues, si este gobierno aumenta fuertemente la presión fiscal a los grandes capitales para financiar ese estado de bienestar y al mismo tiempo frena la exploración petrolera, ¿qué pasa con la confianza del mercado? Ese es el gran fantasma, la incertidumbre. El documento subraya explícitamente la falta de certidumbre jurídica. En el mundo real de las finanzas, si un fondo de inversión extranjero o un empresario local siente que le van a cambiar las reglas tributarias a mitad de camino, simplemente empaca sus cosas y mueve su dinero a un país vecino. Totalmente. Entonces, ¿cómo sostiene el Estado una caída de pobreza al 25% si se enfrenta a una fuga masiva de capital privado y a la depreciación de la moneda? Ese es el gran trade-off, digamos, la compensación ineludible de esta primera ruta. Se sacrifica un lado por el otro. Exacto. Se avanza a pasos agigantados en equidad, derechos de minorías y sanación histórica, pero se asume un estrés macroeconómico extremo. Un precio alto. Lograr mantener un crecimiento moderado del 3 al 4% anual, como sugiere el objetivo del texto, requeriría una sincronización casi perfecta de políticas. Y enfrentando un Congreso muy fragmentado. Donde cada reforma social sería una batalla campal. Y fíjate que esa misma vulnerabilidad económica que acabamos de mencionar, esa posible fuga de capitales y los retos de seguridad territorial por los vacíos de poder, nos revelan una dinámica conductual en el electorado. Una reacción de los votantes, claro. La física y la política se parecen mucho. A cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es verdad. Y empiezan a exigir orden inmediato. Exactamente. Y es exactamente este gatillo psicológico el que el documento identifica para explicar el ascenso del segundo escenario. El choque del outsider. Encarnado en Abelardo del Espriella, conocido como el Tigre. Aquí es donde se pone realmente interesante. Es un giro de 180 grados, la verdad.
El perfil que dibuja la fuente nos presenta a un abogado penalista, empresario exitoso y líder del movimiento Defensores de la Patria. Una plataforma radicalmente opuesta. Completamente. Un discurso directo, sin matices, antiizquierda y enfocado casi de manera excluyente en la restauración de la autoridad y la seguridad física. La propuesta central aquí se empaqueta bajo un concepto que el texto denomina patria milagro. Y el nombre no es nada sutil, ¿eh? Para nada. Es una promesa de resultados inmediatos, contundentes y altamente visibles para el ciudadano de a pie. Pero la mecánica detrás de ese milagro económico exige un crecimiento agresivo. El documento apunta a cifras superiores al 5% anual. ¿Y cómo se logra eso en este modelo prospectivo? Retornando puramente a los principios del libre mercado clásico. La fuente detalla una estrategia de simplificación tributaria masiva. Que básicamente es reducir impuestos corporativos para incentivar la reinversión, ¿no? Exacto, sumado a una desregulación acelerada para destrabar megaproyectos. La idea es inundar el país de inversión extranjera directa, especialmente en infraestructura y agroindustria. Dándole luz verde absoluta a la extracción de energía tradicional, sin las trabas ambientales del escenario anterior. Así es. Y el catalizador para que esos inversionistas sientan la confianza de traer sus dólares es lo que la fuente describe claramente como la estrategia de mano dura. Que es el núcleo de su política de seguridad. Hablamos de una ofensiva militar y policial frontal contra el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión. Mayor coerción estatal y endurecimiento drástico de penas. Sí, construcción de megacárceles y erradicación forzada de cultivos ilícitos. El documento hace un paralelismo directo con las políticas implementadas en El Salvador. Notando que este enfoque genera caídas verticales y rapidísimas en los índices de homicidios. Desplomes en cuestión de meses, según los datos. Y hay que reconocer, basándonos puramente en lo que expone el documento, que el impacto a corto plazo de este modelo represivo suele ser innegable. La percepción cambia radicalmente. La recuperación de la confianza empresarial y la sensación térmica de seguridad en las calles se disparan. Se genera un entorno sumamente atractivo para las clases medias y los pequeños comerciantes que llevan décadas asfixiados por el pago de vacunas o extorsiones. Sí, los homicidios bajan drásticamente en los primeros meses. Pero al leer las proyecciones a largo plazo del documento, surge una enorme bandera roja. ¿En qué sentido? Pues si el Estado concentra casi todo su presupuesto y energía logística en el aparato de seguridad y en facilitar el libre mercado, pero abandona los programas de inclusión social profunda. Se descuida la base. Exacto. ¿No es eso el equivalente a ponerle una tapa de plomo a una olla de presión? Es una metáfora muy precisa. El texto advierte explícitamente que un crecimiento dinámico sin distribución genera concentraciones de riqueza que terminan disparando la desigualdad. Y eso revela un problema mayor que identifica el análisis. Esto plantea una pregunta importante sobre la sostenibilidad. La represión sin tejido social tiene fecha de caducidad. Claro, no se puede mantener para siempre. El documento, apoyado en evidencia histórica del Banco Mundial sobre modelos similares en la región, advierte que las políticas punitivas extremas exigen contrapesos institucionales de acero. ¿Para evitar qué exactamente? De lo contrario, se abre la puerta a abusos sistemáticos de derechos humanos, lo que a su vez genera sanciones internacionales y frena el crédito externo. ¡Wow! ¿Un efecto dominó? Totalmente. A largo plazo, sin inversión en educación o salud en las periferias, las bases de la conflictividad social no desaparecen, solo se ocultan temporalmente. A lo cual hay que sumarle lo que los analistas en la fuente llaman la trampa del outsider. Que es un problema de gobernabilidad, ¿no? Sí, llegar a la presidencia con un mandato popular arrollador basado en la seguridad es una cosa, pero pasar reformas económicas profundas requiere lo que aquí conocemos como el muñequeo político. Sentarse a negociar. Exacto. Sentarse a negociar con las maquinarias tradicionales en las comisiones del Senado. Históricamente, un candidato antisistema que llega sin mayorías legislativas propias choca contra un muro burocrático que paraliza su agenda. Y ese callejón sin salida institucional, donde el primer modelo asume demasiado riesgo económico y el segundo asume un riesgo inmanejable de fractura social y choque de poderes, nos empuja hacia la tercera ruta del documento. La tercera vía. Es un modelo que pretende capitalizar el agotamiento de los extremos buscando un equilibrio desde una postura de centro-derecha institucional. El escenario liderado por Paloma Valencia.
presentando al partido Centro Democrático, claro. La fuente detalla su perfil. Es abogada, economista de la Universidad de los Andes y una férrea defensora del legado uribista. Un perfil muy distinto a los dos anteriores. Y un dato que resalta el texto es que sería la primera mujer con peso específico dentro de su partido en llegar a esta instancia, basando su plataforma en lo que denominan pragmatismo institucional puro y duro. Ese modelo se sostiene sobre un trípode muy definido, según las proyecciones. ¿Cuáles son las tres patas de ese trípode? Primero, una austeridad estatal implacable para ordenar las finanzas públicas. Segundo, una meta de crecimiento del PIB proyectada entre el 4 y el 5%. Que es bastante alta también. Sí. Y tercero, el retorno formal a la doctrina de la seguridad democrática. Y esa doctrina requiere una explicación clara para quienes nos escuchan, porque es el eje central de este modelo. Absolutamente. Según el documento, la seguridad democrática no es solo represión pura y dura como en el escenario del outsider. Es una maquinaria más compleja. Que combina varios elementos. Exacto. Combina presión militar constante, basada en redes masivas de inteligencia ciudadana, para recuperar el control territorial, seguida de la llegada paulatina de infraestructura estatal. O sea, el Estado llega detrás de la fuerza militar. Sí, y el texto respalda la viabilidad de este modelo citando datos históricos de las administraciones de Álvaro Uribe, donde crímenes que paralizaban la economía, como el secuestro y las pescas milagrosas, tuvieron caídas estadísticamente profundas. Y en la dimensión económica, la palabra clave sigue siendo el pragmatismo. En temas de energía, por ejemplo. Exacto. Mientras el escenario progresista buscaba una ruptura abrupta con el petróleo, aquí se planifica una transición energética sumamente gradual. Sin afanes. El modelo estipula que se mantendría a tope la explotación de hidrocarburos e incluso se abriría la puerta al fracking. La fracturación hidráulica. Sí, para extraer gas y petróleo de rocas profundas, pero bajo un marco de regulación estricta. ¿Y cuál sería el objetivo de asumir el costo político de aprobar el fracking? Que las regalías y los impuestos generados por este modelo sean los que financian paulatinamente la inversión en granjas solares y eólicas. Es una señal de predictibilidad absoluta enviada directamente a las agencias calificadoras de riesgo. Suena muy estable en el papel, pero ¿volvemos a estrellarnos con la geografía y la historia del país? ¿Qué ves en los datos? Si la principal herramienta económica de este escenario es la austeridad estatal, es decir, recortar drásticamente el gasto público, congelar contrataciones y reducir ministerios, ¿Qué es lo que promete la austeridad? Sí. ¿cómo se supone que el Estado cierre las brechas históricas de inequidad? Ese es el gran vacío. Regiones como el Pacífico, la Guajira o el Catatumbo no operan bajo las mismas lógicas de libre mercado que el centro financiero del país. Si el Estado se aprieta el cinturón y deja todo en manos de la inversión privada, el capital fluirá hacia donde ya hay infraestructura, ignorando las periferias por completo. Es una lectura muy certera de la vulnerabilidad de este camino. Y no es una mera suposición tuya o mía. No, la fuente lo advierte. Claro, la fuente incluye datos consolidados de la CEPAL y el Banco Mundial, que demuestran que el crecimiento macroeconómico no se derrama mágicamente hacia las zonas marginadas sin una intervención estatal deliberada. No hay un goteo automático. Exacto. El análisis subraya que el gran riesgo de este modelo pragmático es perpetuar la inequidad regional. Habría estabilidad en los indicadores nacionales, sí, pero las microeconomías en los territorios olvidados seguirían completamente estancadas. Y eso sin mencionar que heredarían un país sumido en una polarización tremenda. Un clima político muy tenso. Porque, aunque el modelo se presente como institucional y moderado en lo económico, la figura política que lo encabeza representa una corriente que despierta pasiones viscerales. Tanto de apoyo incondicional como de rechazo absoluto, ¿verdad? Totalmente. Hay un matiz ahí adicional en el reporte, y es la carga de las expectativas contemporáneas. ¿A qué se refiere el documento con eso? A que un gobierno pragmático tradicional en 2026 no solo tiene que lidiar con la guerrilla o el déficit fiscal. La fuente enumera variables del siglo XXI que no responden a las recetas del pasado. Como problemas globales. Sí, la presión de los flujos migratorios residuales, las sequías prolongadas derivadas del cambio climático, que amenazan la matriz energética. Y la disrupción del mercado laboral por la inteligencia artificial. Exactamente. Son crisis asimétricas que exigen una agilidad estatal que la simple austeridad no siempre permite. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Bueno, hemos diseccionado las 3 realidades posibles que expone el documento. Tenemos el mapa completo de las compensaciones. Si ponemos los 3 caminos frente a frente, la síntesis es fascinante por su nivel de contraste. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, los peajes de cada ruta quedan al descubierto. Empezando por Cepeda. El escenario de Cepeda significa una apuesta frontal por la equidad social y la sanación comunitaria, pero exige caminar por la cuerda floja de un riesgo económico y fiscal que podría paralizar el crecimiento. ¿Y el de El Tigre? La vía de El Tigre ofrece la eficiencia del libre mercado y el alivio inmediato del orden en las calles, pero al costo de incubar un riesgo altísimo de explosión social y crisis de gobernabilidad por su enfoque puramente punitivo. Y finalmente el de Paloma Valencia. El camino de Valencia entrega estabilidad técnica y predictibilidad institucional, pero asume el costo de dejar rezagadas a las periferias, sin atender el clamor de cambio estructural de las bases. Y creo que la lección más potente que se extrae de revisar toda esta data histórica cruzada del DANE y el Banco Mundial en nuestra sesión de hoy es que el verdadero avance de una nación nunca ocurre cuando el péndulo se estanca en un solo extremo. De acuerdo. El progreso sostenido depende de lograr armonizar 3 elementos de forma simultánea: una seguridad física efectiva que proteja la vida y la propiedad, una inversión social sumamente inteligente que cierre brechas reales y un crecimiento económico inclusivo impulsado por el sector privado. O sea, si una de esas 3 variables colapsa, el modelo entero termina fallando. Así de simple. Principio a fin. ¿Cuál es esa premisa? Que la política real no se trata de salvadores iluminados ni de destructores absolutos. Claro, son sistemas complejos. Quien quiera que ocupe la presidencia en 2026, sin importar cuál de estos proyectos se encarne, enfrentará fuerzas externas que escapan totalmente a su control. Como lo que hablábamos al principio del precio del carbón. Exacto. Una caída brusca en los precios internacionales del petróleo, un aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos o una nueva crisis migratoria continental pueden desbaratar el plan de gobierno más meticuloso. O sea que la ideología no basta. Para nada. El éxito no dependerá tanto de la pureza ideológica de sus propuestas, sino de una capacidad técnica y pragmática brutal para adaptarse a un entorno caótico y negociar en un Congreso fragmentado. Es una dosis de realismo necesaria frente al ruido político de siempre. Y tras recorrer todos estos datos, queda una idea que invita a la reflexión profunda para nuestra audiencia hoy. A ver, cuéntame. En una era de sobreinformación y polarización extrema, donde cada corriente parece poseer su propio arsenal de datos innegables para justificar que su ruta es la única salvación posible, quizá el paradigma del éxito cambie. ¿En qué sentido? Tal vez la verdadera prueba de liderazgo en pleno siglo XXI no resida en la audacia de diseñar el plan de gobierno más transformador o radical. ¿Sino en qué? Quizás la genialidad política suprema sea esa capacidad casi artesanal de tender puentes y construir consensos viables entre sectores de una misma sociedad que, genuina y profundamente, desconfían los unos de los otros. O sea, encontrar los mínimos comunes en medio de la desconfianza máxima. Una tarea monumental. Seguiremos abordando la complejidad de estas realidades, armados con evidencia, observando los matices y manteniendo esa curiosidad intelectual que separa el análisis serio del fanatismo. Porque desglosar los futuros posibles con datos fríos es la mejor herramienta para entender el presente. Totalmente. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.